Bueno, vamos a ver el último caso, que es contradicción equimolar. Y vamos a cambiarla aquí, que es esto, más o menos. Y entonces, básicamente, parte de lo que de la deducción que ya hicimos, ¿no? La vamos a utilizar, entonces ya no vamos a ver esta parte. Pero sí les quiero comentar que, por ejemplo, este caso de contradicción equimolar en estado estacionario, ya habíamos comentado que simplemente es una situación en la cual los moles por unidad de área o el flujo molar por unidad de área o el flux molar de un componente que va en una dirección es igual al flux molar del otro componente, del componente B, que va en sentido contrario, ¿no? Que va en sentido contrario. Entonces aquí el caso práctico es las operaciones de destilación. En la destilación vamos a tener un líquido aquí hirviendo y los vapores van a ir subiendo y vamos a tener aquí que va a subir y va a condensar en un condensador. Va a caer este tanque ya en forma de líquido y va a haber un reflujo, una cantidad de producto o destilado y una cantidad que le llamamos reflujo que va a caer aquí en forma de cascaditas. Aquí estos les llaman platos. Estos de aquí son platos que tienen una forma, estos de acá, que tienen pues una forma, pues como un plato, pero cortado, ¿no? Un plato cortado y en el cual va a tener perforaciones, ¿no? Creo que abajo se ve un poquito más. Estas perforaciones, antes había de otros tipos de válvulas de cachuchas, ahora se usan más los perforados. En estas perforaciones va a servir para que el vapor que vaya subiendo genere muchas burbujas y allá esas burbujas pasen a través de este líquido de reflujo que va cayendo aquí, va a caer con forma de cascada aquí y hacia acá y hacia acá. Este líquido de acá va a llenar el plato y va a pasar por ahí a través de las múltiples perforaciones vapor que va subiendo. Por lo tanto, en cada una de esas burbujas va a haber una transferencia de masa. Ya vamos a tener una fase líquida, pero quizás nosotros nos interesa más la fase gaseosa o podemos trabajar en la fase gaseosa en el cual un componente A se va a transferir hacia la fase gaseosa, por ejemplo, y un componente B hacia la fase líquida. Voy a tener una interfase entre la fase líquida y la gaseosa, ¿no? Donde se tocan ambas. Entonces, si hay una transferencia de aquí hacia acá de A, va a haber en sentido inverso, pero la misma cantidad. Si una mol va hacia acá, una mol va hacia acá, y a eso le llamamos equimolar. Entonces, nos dice que el caso práctico son mezclas binarias, por ejemplo, o más bien el caso más fácil, por así decirlo, o como dicen ahí, más práctico, es mezclas binarias, o sea, por ejemplo, hexano-benceno, etano-tolueno. Tengo estas mezclas y yo quiero separar el hectano del tolueno, y eso le llamo binario, que son los componentes. Esto ya lo hicimos hicimos toda la deducción y esto ya lo hicimos, la integral, y llegamos a esta expresión, si no mal recuerdo, en esta expresión Z2 menos Z1 que le llaman delta también, y a todo esto, cuando aquí usamos presiones, le llaman K', G, ahora se utiliza la comita de prima, y por ejemplo, si yo quiero pasar a concentraciones, hacemos lo mismo que concentración de A es presión de A entre RT para gases ideales. Presión de A es concentración de A por RT.
Si yo pongo aquí PA1, será CA1 por RT y PA2, CA2 por RT. Con esta RT y estas RT se me van y ya me queda de una forma mucho más práctica, ¿no? O sea, nada más me va a quedar difusividad de AB y, entre delta, que es Z2 menos Z1, por CA1 menos CA2. Y entonces ya habíamos comentado, cuando yo tengo CA acá, CA1 menos CA2 concentraciones, a esta le voy a llamar K'C. ¿Se acuerda que esta prima, esta comita, significa que estamos en el caso de contradifusión? Cuando no le ponemos la comita, estamos en el caso que vimos de la clase anterior, de A en B estancado. Entonces, este es el caso más simple porque esta, esta, este coeficiente de transferencia de masa K'C es muy simple, simplemente la difusividad de AB entre delta, ¿no? Y es un coeficiente de Colburn-Drude, le llaman. Pero este coeficiente sería el caso de cuando tenemos una transferencia de masa molecular, no convectiva. Que aquí nos estamos acercando, es solamente un ejemplo, pero la realidad, lo más común es que una destilación no sea molecular, sino sea convectiva. Pero nosotros aquí, como simple ejemplo, vamos a considerar que es una transferencia de masa molecular, o sea, que acuérdense, la transferencia de masa molecular solamente se puede llevar en fluidos estáticos o en fluidos que se mueven, en fluidos laminares, como laminitas, que no se mezclan. Y ya cuando hay turbulencias es transferencia de masa convectiva. Y entonces aquí vamos a trabajar como si fuera molecular, como si no hubiera convección, que no va a ser lo más común en una destilación. En una destilación hay mucho movimiento porque va a haber muchas burbujas moviéndose. Ustedes han visto cómo es cuando hierve por ejemplo, ponen a hervir agua y cómo se empieza a mover esa agua a la hora de estar hirviendo, ¿no? Hay mucha convección. Pero aquí vamos a hacer simplemente un ejemplo como lo digo, como ejemplo, ¿no? Como si no hubiera ese movimiento y fuera más bien una transferencia de masa molecular. Entonces, aquí mismo ya lo habíamos comentado esto, cuando cambiamos en lugar de concentraciones, cambiamos YAs, ¿ok? Aquí me queda Ya1 por C, porque ya es concentración de A sobre C, entonces concentración de A aquí será Ya por C, y entonces esta concentración es una constante, es la total, la puedo sacar. Y concentración, si estoy hablando de gases, es presión sobre RT. Y a todo esto, cuando yo uso aquí yes, fracciones molares, a esto le llamo coeficiente K'Y otra vez. Esta comita de primas significa que estamos en el caso de contradifusión equimolar y la Y que estoy utilizando aquí, fracciones molares. Y puedo usar cualquiera de ellas. Ya esta ya la habíamos puesto allá arriba, que es esto, ¿no? Difusividad de AB, densidad, perdón, difusividad de AB, delta, que es Z1 menos Z1 entre RT, es K'G. ¿Qué es esto de acá? Z2 menos Z1 es delta, y a esto yo dije que es K'G, aquí todavía no le había puesto su nombre, ¿no? Y esos son coeficientes. Entonces vamos a rápido, un ejemplo, dice, en cierta zona de una columna de destilación a presión atmosférica se tiene una mezcla de benceno tolueno. Dice la temperatura es de 372 Kelvin y las fases líquido y vapor en ese punto tienen una concentración de benceno de 40 y 30% mol respectivamente. Dice, si la resistencia a la transferencia de masa está representada por una película gaseosa laminar de 3 décimas de milímetro de espesor, calcule la rapidez de intercambio de benceno tolueno, o sea, el flux, en la interfase de esa localización dentro de la columna. Y nos dan los datos adicionales. Aquí quizás deberíamos de poner adicional que considere que la transferencia se está llevando de manera molecular y no convectiva. Los datos por la presión de vapor del tolueno a la temperatura, dice de problemas, a 372 nos lo dan de 72 kilonewtons por metro cuadrado, y el coeficiente de difusión molecular, o que también llamamos difusividad, esa como D que ya vimos cómo se calcula,
tiene un valor de 5.4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Entonces dice, solución, dice, si trabajamos en la fase vapor, siempre como que es más fácil trabajar en la fase vapor o gas, por que podemos trabajar a esas presiones tan bajas. Comúnmente las presiones de la destilación, de la absorción, son presiones bajas, no son presiones más tan altas como la atmosférica. Podemos considerar gas ideal, ¿no? Entonces, podemos usar las ecuaciones que hemos visto para gas ideal, por ejemplo, que concentración es igual a presión sobre R por temperatura absoluta, ¿no? Entonces dice, trabajaremos en la fase vapor, sabemos que el componente más volátil se transferirá a la fase vapor y el más pesado a la fase líquida. ¿Ok? Como tenemos datos del tolueno, le llamaremos al tolueno componente A y al benceno componente B. Ojo, el benceno es el más volátil, el más ligero. ¿Cómo podemos ver? Pues una opción es con la temperatura de ebullición. Quien ebulle antes es más ligero, ¿no? Entonces, con la temperatura de ebullición normal, nosotros podemos ir a tablas y buscar a qué temperatura ebulle el benceno y el tolueno a una atmósfera, que para eso le llamamos normal, temperatura de ebullición normal, y eso es lo que está comúnmente en los libros, ¿no? Entonces dice, en destilación se generan muchas burbujas pequeñas de vapor que están rodeadas de líquido, que es lo que vimos, ¿no? Ahí en los platos. Nosotros, por ejemplo, como ejemplo, trabajaríamos en una sola burbuja de vapor rodeada por líquido. Todo el contorno de la burbuja en la interfase, tenemos una burbuja rodeada por líquido. Y en forma más grande, si tomamos una pequeña porción de esa burbuja, la podemos aquí representar, que en esa burbuja, en ese límite entre el líquido y el vapor, tenemos la interfase, y ahí nos dice, vamos, que nos tomemos un espesor de 0.3 milímetros. Me están dando que el dato del benceno es 40% mol de benceno, de acuerdo a lo que nos dan acá. Nos dice, la fase líquido y vapor en ese punto tiene una concentración de benceno de 40, o sea, fase líquido primero, o sea, de 40 y vapor de 30. Entonces, en el líquido voy a tener de benceno 40 y en el vapor de 30. Este es el dato que me están dando de benceno 40 y en el vapor de 30. Yo ya dije, voy a tomar como el dato que tengo de presión de vapor es el del tolueno. Yo voy a decir entonces que mi componente A es el tolueno y el B es el benceno. ¿Ok? Y entonces, esto me sirve porque como tengo solamente dos componentes, yo sé que la suma de los dos componentes me va a dar 100% mol. Entonces, si me están diciendo que tengo un 40% mol de benceno, entonces debo de tener 60% mol de tolueno para que esto me dé 100. En otras palabras, esta cantidad de tolueno 100 menos 40 me da 60. Aquí igual, si tengo 30% de benceno, entonces el otro 70% para que me dé 100 va a ser de tolueno. ¿Ok? Y entonces, yo sé que el tolueno es el más pesado, se va a difundir del vapor hacia el líquido, y el benceno que es más ligero se va a difundir, por eso tiene esa flechita de líquido hacia vapor. Pero aquí yo no voy a estar haciendo la transferencia acá, la podría calcular aquí en el líquido. Pero como los datos que tengo son más bien de vapor, entonces voy a trabajar acá en una película aquí entre la interfase líquido-vapor, que aquí la dibujé, y un espesor aquí ya en la fase gas de 0.3 milímetros. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es aplicar la ecuación N de A, pero A, acuérdense que es el tolueno, difusividad de AB R2 menos R1, o sea, ahora este delta le voy a llamar, ese es espesor de R2 menos R1. Yo voy a llamar ahora que aquí, como estoy hablando del tolueno, el tolueno se está difundiendo de aquí a acá, ¿ok? Hacia el líquido. Entonces, pues por esa situación yo voy a decir que mi dirección de R
¿Por qué R? Porque es una burbuja simplemente, entonces como un radio, ¿no? Como un radio que va desde un centro, pero yo aquí puedo decir, aquí mi valor inicial le llamo R1 y mi valor final aquí ya en la interfaz R2. Y este espesor de aquí a acá, le voy a llamar que es R2 menos R1, que es, me lo están dando punto 3, ¿no? Y entonces voy a tener un valor de PA1 y un valor de PA2, ¿no? El de PA2 va a ser aquí en la interfaz, que ya más o menos sabemos cómo calcularlo. Entonces, creo que me da la difusividad, me dan la difusividad, coeficiente de difusión, que es este, que también llamamos difusividad, que es esto de acá, difusividad de AB. Este ya me lo están dando de 5.4 por 10 a la menos 6. ¿Se acuerdan que ya lo podemos calcular? Tenemos fórmulas para calcularlo. Eh, ¿Qué más? O sea, voy a aplicar esta expresión. RT, aquí si se fijan estoy usando la R de 0.08205. Este está por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Este de aquí es 0.08205 atmósferas litros sobre gramo mol Kelvin, es la R de gas ideales. Y bueno, pues a mí me gusta usar esta. Hay tablas donde ya existen con varias unidades, ¿no? O podemos estas convertirlas a las unidades que queramos. Vamos con lo más práctico. La temperatura es la del sistema que me están diciendo que esto se lleva a cabo a, ya me dan la temperatura de 372 Kelvin como dato, ¿no? Acuérdense que ahí siempre se usa temperatura absoluta, aquí está, porque esta R siempre está en temperatura absoluta, o en Kelvin o en Rankine. Aquí esta constante está en Kelvin, entonces aquí uso 372 Kelvin para que se me vayan Kelvin con Kelvin. Y tengo aquí que era, o sea, ya le veo pues como Z2 menos Z1, ahora es R2 menos R1 que vale punto 3, ¿no? Milímetros, que equivale a 0.0003 metros. Y aquí ya lo puse en metros, es punto 3, creo que en milímetros, ¿no? Punto 3 milímetros, simplemente hay que convertirlos a metros, ¿no? Un metro tiene 1000 milímetros, ¿no? Entonces, aquí ya lo hice directo. Y ahora lo que nos faltarían serían estas dos presiones, ¿no? Presión de A1 y presión de A2. Pero la presión de A1, si nos fijamos, presión de A1, déjenme ver, presión de A1, esta presión de A1 es acá, en este punto. ¿Okay? Lo voy a tratar de hacer un poquito más grande. Acuérdense que siempre la transferencia va de una presión mayor a una menor. Y entonces, por eso restamos PA1 menos PA2, porque PA1 debe ser mayor que PA2. ¿Cómo calculo este PA1? ¿Cuánto vale este PA1? Pues aquí estoy nada más en puro gas. Y recordar que la presión de A, la fase gas, es igual a la fracción molar de A por la presión total. ¿Ok? Y si se fijan, yo tengo A, ¿a quién es? El tolueno, y el tolueno tengo 70%. Su fracción es 70% entre 100%, ¿no? Me da la fracción que A. 70 entre 100 me da 0.7. 0.7 es la fracción de A por la presión total. Aquí me están dando la presión total o no. La presión atmosférica, ¿no? Que la presión total es la atmosférica. Y por lo tanto, entonces ya la presión en A, esta presión A, en este punto, ¿ok? En este punto de acá, va a ser fracción molar de A, que es 0.7 por la presión total. Entonces, por aquí abajo lo tuve que haber hecho. Aquí está, 0.7, y la presión total, una atmósfera equivale a 101.3 kN por metro cuadrado. Al hacer esto ya tengo PA1. Y ahora, en el punto 2, ojo,
Aquí ya estoy en la interfase líquido-vapor. Y en esa interfase ya consideramos que está el equilibrio el vapor de este lado con el líquido de este lado. Y aquí ya quedamos que entonces, en equilibrio, para fines prácticos usamos la ley de Raoult que me dice que la presión es igual a la fracción de ese componente, pero en el líquido, por su presión de vapor de ese componente, ¿no? ¿Quién es A? Le estamos llamando al tolueno, ¿no? De vapor. Aquí, ojo, porque aquí ya es en el lado del líquido y aquí en el líquido ya no tengo 100% como en el otro caso de que decíamos, ¿no? Pues cuando hicimos el problema anterior decíamos, tenemos puro benceno en el líquido, como es puro benceno, 100% de benceno, entonces su fracción es de 1. Aquí no, aquí tenemos A ya no es el benceno, en este caso A es el tolueno, desde aquí lo definimos que es el tolueno, y tenemos un 60% mol de tolueno, o sea, en fracción será 0.6, o sea, 60 entre 100, 0.6 por la presión de vapor a esa temperatura. Y la presión de vapor nos la están dando como dato. Ya comentamos que se puede calcular con ecuaciones, ¿no? Esta presión de vapor. No, la presión no está, es esta, ¿no? 72. La presión de vapor, entonces será 0.6 por 72. Y aquí está la presión, entonces en este punto 2, la presión de vapor por 0.6. O sea, 72 por 0.6 me da 43.2. Y ahora sí, simplemente tengo PA1 menos PA2 en la ecuación. O sea, PA1 menos PA2 era lo que me faltaba. PA1 es 70.91 y PA2 es 43.2. Si se fijan, aquí sí tengo un problema porque aquí yo tengo atmósferas y aquí nada más tengo kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, voy a hacer aquí una conversión. Una atmósfera equivale a 101.3 kilonewtons por metro cuadrado. Este es un factor de conversión. Y ya se me va atmósferas con atmósferas y se me va kilonewtons con kilonewtons por metro cuadrado. Quedando unidades de qué? Si se fijan aquí me quedan gramo mol. Gramo mol, me queda metro cuadrado arriba y un metro abajo, me queda un metro arriba. Me queda un segundo y me queda este litro de acá. Y todo lo demás ya lo eliminé, ¿no? Las atmósferas aquí, los kilonewtons acá, los Kelvin acá. Y un metro nada más, ¿verdad? Este metro de abajo y me queda un metro aquí arriba. Entonces yo simplemente lo que en este problema nada más me están preguntando el flux, cuál es el flux NDA y ya está. Pero aquí no, como que no tiene unidades de flux, ¿no? Porque quedamos que un flux son moles por tiempo y área, y esto metros por litro no parece área. Entonces lo que pasa es que aquí como que estamos usando unidades diferentes. Entonces voy a pasar litros a metros cúbicos. Entonces yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros, se me van litros con litros y ahora sí, me va a quedar gramo mol, metro sobre metro cúbico me queda ya abajo metro cuadrado, unidad de área. Y ya podría ser el flux, pero si lo quiero más bien usar en kilomol, pues digo, paso esos gramos mol a kilomol y yo digo que un kilomol tiene 1000 gramos mol, otro factor de conversión, se me dan gramo mol y ahora sí me quedan kilomol segundo y este metro con este metro cúbico me queda abajo un metro cuadrado. Y entonces ya ahí está. 1.6131 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado segundo. Ojo, por lo tanto yo digo que el flux de B es el mismo valor, pero con signo contrario. Este signo lo único que nos está diciendo es que va en sentido contrario, ¿no? Porque es una contradifusión equimolar. ¿Por qué equimolar? Porque en la misma área y en el mismo tiempo van a pasar el mismo número de moles. ¿Cuántos? 1.6131 por 10 a la menos 4 kilomoles. Es lo que va a haber de una dirección, bueno, en este caso en esta dirección, y de B va a ser en la otra dirección. Porque A lo definimos aquí como que es el tolueno, ¿no? Que va en esta dirección, y por lo tanto el del benceno, que es B, va en esta dirección. Entonces, ojo, aquí yo le llamé A para ser práctico al componente que tenía más datos, ¿no? Que tenía la presión de vapor. No, no tanto le llamé A al más ligero, ¿no? El más ligero es el benceno. Por eso es el que está pasando hacia el vapor.
que es lógico, ¿no? Que en una destilación, pues el vapor, lo más ligero va a subir en el vapor y lo más pesado va a bajar en el líquido, ¿no? En el fondo de la columna. Así le llamamos a la parte esta de la columna, le llamamos fondo. Usted dice va a un hervidor. Aquí otra vez le damos calor y vuelve a regresar aquí para que siga hirviendo, ¿no? Entonces aquí está, este es el hervidor o reboiler. Entonces, este es el fondo y este arriba le llamamos domo comúnmente en México, ¿no? El domo de la columna. Entonces, ya también aprendimos un poquito a esta operación que le llamamos eh, destilación, operación unitaria. Entonces, les dejo este problema, documento que va a ser les va a servir mucho los que lleven más sobre transferencia de masa, pero vamos a ver con qué tiempo va. 25, perfecto. Con esto, ya viendo mis cálculos, esta clase sería para el día martes 22 parece, y creo que ya ahí termina el curso, porque a partir del miércoles 23 empiezan los exámenes ordinarios, entonces ya no tenemos clase. Esta sería la última y además es cortita de 26 minutos. Voy a dejarlo aquí entonces y con esto terminaríamos el curso.